Nos toca ahora conversar con otro de los precandidatos a diputados nacionales para estas elecciones PASO 2021, ya que recuerden que en este año, en estas elecciones legislativas 2021, las y los bonaerenses vamos a estar eligiendo 35 diputados nacionales, entre otros cargos, claro. Vamos a estar conversando con Santiago Cuño, que es el primer precandidato a diputado nacional por el Partido Popular. Para quien no lo conoce o no lo recuerda, Cuño es periodista, es muy reconocido por sus posiciones políticas, muy fuertes siempre, y por lo que estuve viendo también de sus propuestas como precandidato, también va por ese lado. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Juan Iguarino te saluda desde la Radio Pública de Bahía Blanca. Un placer, Juan, ¿cómo estás? Gracias por llamar. No, por favor, un gusto, Santiago. Bueno, como te decía, vos te caracterizás por haber sido un férreo opositor a Macri, con denuncias una tras otra, pedidos de juicio político, pero ahora también sos un duro opositor a lo que es el gobierno de Alberto Fernández. ¿Coincidís en ese sentido con el diagnóstico que hacen otros candidatos como Moreno, que dicen que este gobierno es peor que el anterior? No, yo creo que no hay ninguna posibilidad de conseguir cosas mejores dentro de la República. Por eso me diferencia de Guillermo, que es un amigo. Ajá. La visión de las soluciones. Él va con un partido que se llama Partido Republicano. Sí. Y nosotros proponemos el fin de la República. Bien. Nosotros lo que estamos diciéndole a la sociedad es que este entramado de corrupción y vicio llamado República debe terminar. Y debemos pasar a un modelo confederal, donde básicamente de los tres poderes de la división griega, sí, solo queden dos, y el Poder Judicial deje de ser un poder del Estado para ser un servicio del Estado. De esta manera nosotros pretendemos levantar un muro infranqueable entre la política y la justicia, y que sea imposible, porque la elección de las autoridades judiciales nosotros las pensamos surgidas del seno de los cuerpos profesionales de abogados y no como una elección de la política, para que justamente los jueces tengan autarquía absoluta de la política para poder juzgar y ser juzgados. Esto quiere decir que la República tiene una base de administración jurídica. La última instancia de acefalía en la Argentina republicana es la Corte Suprema de la Nación. Sí. La que rige y fija las condiciones de constitucionalidad de las leyes es la justicia. Sí. La justicia tiene prerrogativas absolutamente supra sociedad, no pagan impuestos, son vitalicios, disponen de tus bienes y de tu libertad. Coincido. Con lo cual, básicamente, de ninguna manera podemos confiar en la República, que ha demostrado la ausencia absoluta de ética y de conducta moral, como para poder confiar que esta división de poderes, que se ha transformado en algo intrínsecamente corrupto, que garantiza la impunidad y los funcionarios públicos mueren antes de ser condenados a las penas por sus actos de corrupción, pueda darle solución alguna al pueblo argentino. De hecho, la República ha sido la garantía del saqueo, la posibilidad de que los presidentes resuelvan casi como dictadores el endeudamiento de la patria, la disponibilidad de las políticas de las relaciones exteriores, y una vez cada 4 años pasamos de un extremo al otro de las posiciones dentro de este modelo, que nos llevan del frío al calor hasta que la patria ha explotado, implosionado. Estamos en coma 4, en una situación terminal, más cerca de escribir la autopsia de la Argentina que de poder resucitarla, y por eso nosotros decimos que es tan drástica la solución como la crisis, y para eso tenemos que terminar con los privilegios y la corrupción republicana. Bien, me gustaría que nos detengamos en esta propuesta que vos tenés, que, bueno, es muy contundente, es muy fuerte, pero a ver, cuando vos decís es eliminar el Poder Judicial, esa sería la propuesta, por decirlo de alguna manera. Digamos, ahí vos ponés como la fuente, el huevo de la serpiente de la corrupción argentina y de la decadencia argentina, pero mi pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Cómo reemplazamos esa función que tiene el Poder Judicial en esta nueva constitución de esta nueva nación argentina confederal que vos proponés? Digamos, ¿quién cubriría ese rol? La justicia no se reemplaza. A ver. La justicia sigue siendo la justicia, pero su origen, su legitimidad y su funcionamiento deja de ser el de un poder del Estado. Lo que pierden son las prerrogativas de un poder estatal. Hoy el Poder Judicial es un poder del Estado junto al Poder Ejecutivo y al Legislativo. En la Confederación, la justicia es un servicio público,
no es un poder, no ejerce un poder sobre el Estado. Tiene las facultades del servicio de justicia que le permiten, fuera del contralor y de la complicidad con la política, juzgar y ser juzgados. Para darte un ejemplo básico, por favor. Ayer murió uno de los personajes más corruptos que ha dado la historia argentina, proveniente de la justicia, un personaje prostibular, delincuente, una persona que vendía sus sentencias, que daba amparo a delitos gravísimos. Sí. Tenemos el ejemplo del juez de La Plata, que formaba parte de una banda de delincuentes piratas del asfalto y los cubría desde el juzgado, daba libertades para salir a robar. Tenemos a Trovato, el juez del Corbatero, no sé, para los que tengan más memoria. Tenemos la causa AMIA, la impunidad garantizada. Tenemos el pago a Tejeldín, con dinero de todos nosotros, de coimas para que testificara en contra de otros imputados. Es eterna la lista, que muestra que los jueces, dentro del poder judicial de la República, de la división de los tres poderes, es nada más que el huevo de la serpiente y el nido donde se construye la impunidad y la corrupción del saqueo de la Argentina, donde los grandes multimedios como Clarín encontraron los amparos para que no se aplique la ley de medios, ¿no? O sea, claramente, cuando la justicia sea un servicio en la Confederación Argentina, los jueces se tendrán que limitar a dictar sentencias y a trabajar normalmente como cualquier ciudadano sin ser vitalicios. Los fiscales se elegirán por voto directo. La duración del mandato de los jueces no podrá pasar los 20 años. Tendrán que renovar su idoneidad cada 5 años para mantenerse en el cargo. Y todo esto le permitirá al sistema de servicio de justicia ser independiente, ser autárquico, contar con la ejecución presupuestaria que le garantice su autarquía, pero no depender de la política ni amparar a la política a la hora de juzgar. Bien, entonces... Y tampoco les alcanzará a los jueces renunciar para no ir presos. Claro. Vos lo que proponés, entre otras cosas, es cambiar el modo en el que se eligen los magistrados, ¿no? Decías voto directo para fiscales, y en el caso de jueces, ¿sería también por voto directo o cómo sería? No. Nosotros somos confederados. Esto quiere decir que le devolvemos el poder absoluto a las provincias para elegir y componer el poder judicial de cada una de ellas. Y en el caso de la justicia federal, proponemos que las provincias, de manera rotativa, integren la Corte Suprema de la Nación con jueces de sus provincias, para permitir de esta manera la pluralidad y rotación, para que no existan garantías de complicidad de parte de la Corte Suprema de la Nación con un poder de turno como el Poder Ejecutivo. Para esto, nosotros decimos que cada provincia elija el mecanismo de selección, y desde el Estado central, que pasa a ser uno de los dos poderes del Estado que quedan, desde el Estado central la justicia federal es muy chica, desaparece como Doro Pi, desaparece toda esta payasada, quedan los jueces federales por las provincias, uno por provincia, y una reducida, yo te diría no más de 3 jueces federales para distrito capital, que en nuestro caso la capital federal de la Confederación sería en Bariloche, y la localización de la legislatura confederal sería en Tucumán. No se necesita más de 3 jueces federales para los temas federales que quedan pendientes, que tienen que ver con, por ejemplo, la política nuclear, las rutas estatales federales, el ferrocarril, las represas hidroeléctricas, lo federal. El resto son todos temas provinciales. Nosotros pretendemos la coparticipación invertida. El Estado central no es quien administra los recursos de los impuestos, sino que los administran las provincias, y las provincias componen con sus aportes el presupuesto del Estado central. ¿Y esto, Santiago, no nos pone, digamos, más cerca o no nos genera cierto riesgo de secesionismo? Pienso en Cornejo en su momento cuando quería separar a Mendoza de Argentina. Digo, darle estos recursos de la coparticipación directamente a las provincias y no a un Estado central. Mira, te podría poner muchos ejemplos, pero el más concreto sería, si vos me podés responder, si el gobernador de Texas se puede independizar de los Estados Unidos de Norteamérica, o si el de California puede plantear la secesión. Sí, yo la verdad que no quiero opinar porque no conozco. Yo te lo pregunto a vos para ver, ¿no? Porque realmente es un discurso que viene tomando peso, ¿no? Cornejo tiene que estar preso, porque la secesión es un delito federal. Y la Cámara de Diputados de la Nación, dentro de la complicidad republicana de estos miserables que habitan la Cámara de Diputados,
no le pidieron el desafuero, con lo cual demuestra que la República es un nido de complicidades y de corrupción, que aún frente al delito grave de enunciar públicamente con un cargo público, juró bajo la Constitución Nacional vigente y después plantea la secesión, debe ser desafuerado, procesado, condenado y sentenciado. Claro. Igual que Fernando Iglesias, que siendo diputado nacional se atrevió a decir que las Malvinas son de los Kelpers, cuando la Constitución Nacional prevé con rango constitucional la imprescriptibilidad del reclamo soberano de la Argentina sobre nuestras islas. Sí. Tampoco nadie le pidió el desafuero. ¿Qué quiero decir con esto? Este corrupto modelo republicano tolera cualquier cosa menos patriotas. ¿Pero eso vos pensás que es por un problema de modelo o una cuestión de quiénes son los diputados que le tendrían que pedir la renuncia o el juicio? El verso de que la Constitución es linda pero no se aplica es para chicos de jardín de infantes. El modelo es corrupto y es imposible de aplicar. ¿Es imposible de aplicar la Constitución tal como está hoy por hoy para vos? La Constitución es la que permite que en la Argentina el sistema político esté financiado por laboratorios que trafican efedrina, que los partidos políticos se financien ilegalmente con lo que roban de los municipios y las provincias, que el Estado central sea elefantoide y se quede con el esfuerzo y la riqueza de la clase trabajadora argentina que paga impuestos para mantener organizaciones subversivas y terroristas llamadas organizaciones sociales. Está claro que esta Constitución, que tiene un espíritu liberal que obviamente no comparto, soy nacionalista, tiene como premisas fundamentales permitir el desarrollo de lo que ellos llaman diálogo democrático, que en realidad es una banda de forajidos que se autojustifican y se proponen mutuamente impunidades para el delito. Cuando yo pedí el juicio político a Mauricio Macri por traición a la patria, fue Cristina Kirchner desde el Patria la que lo impidió, y hoy, frente al prostíbulo de Olivos, es Larreta el que impide el juicio político a Fernández, con lo cual está absolutamente claro que son la víbora bicéfala, son lo mismo, tienen los mismos intereses, responden a las mismas terminales internacionales anglosajonas y son nada más que una oferta interna para distraer al pueblo argentino y llevarlo de las narices a su muerte y sepultura. Estamos sin Fuerzas Armadas, sin salud pública, sin justicia, y la gente una vez cada 2 años va como ganado a un corral en estas pasos vergonzosas y vergonzantes, donde se junta cualquiera con cualquiera más allá de posiciones ideológicas, doctrinarias o de debate político que ya no existe, porque han asesinado a los partidos políticos, y en este contexto todo lo que surge de este proceso viciado republicano es, como se lo diría un abogado, tiene que ver con el fruto envenenado del árbol envenenado. Me parece muy fuerte esto que has dicho de las organizaciones sociales, decirle terroristas, lo decís literalmente. Son subversivos porque pretenden subvertir el orden y son terroristas porque amenazan con el terror público. Son subversivos y terroristas. ¿Y en qué sentido te parece que quieren subvertir el orden público? Intentan subvertir el orden público desde la aplicación de la cultura del comunismo más primario, de que el Estado deba mantener vagos y atorrantes, cuando cualquiera que tenga una formación como la tenemos nosotros, nacional y peronista, sabe que el que no trabaja no come. Sí, yo en ese sentido, para hablar de subversión, me parece que, o por lo menos yo desde una cuestión de afinidad ideológica, me parece más acertada las palabras de Perón en la comunidad organizada, donde se refiere a los liberales como subversivos, ¿no? A estos, lo que hoy serían los fenómenos como Milei, el tipo que está sin trabajo pidiendo un plan social, me parece que rara vez puede ser un terrorista. Pero no me corras por el lado de los sentimientos porque soy peronista. Yo a la gente la quiero con trabajo, no con dádivas. Está perfecto. Con lo cual, nuestro planteo es muy simple, se terminan las becas a la vagancia. Y los que tienen problemas deben resolverlo consiguiendo empleo en el sector privado, que es el que genera riqueza y empleo. El Estado no es una agencia de empleo. El Estado es el instrumento del poder político de los argentinos para construir felicidad para su pueblo, que no es ser empleado del Estado. Y cuando se cae la inversión privada, ¿no tiene que salir al Estado a mantener el trabajo, la demanda agregada? El Estado debe ser un motor permanente de inversión y debe fomentar únicamente la inversión estratégica, como lo tuvimos en su tiempo, con agua y energía haciendo represas hidroeléctricas, con vialidad nacional haciendo rutas hasta donde tiene que llegar el desarrollo,
y sin peajes, por supuesto, a los cuales hay que arrancar con un tractor cabina por cabina, porque es una estafa al pueblo argentino. Sí. Entonces, está claro, debemos recuperar YPF para el Estado. Lo estratégico debe volver al Estado como fuente de desarrollo sustentable, pero no como maquinaria de empleo, porque tampoco es cuestión de sobrecargar las empresas del Estado para que la gente diga que tiene empleo cuando en realidad es un subsidio a la vagancia. Las empresas deben ser eficientes siendo estatales, si pretenden ser exitosas. Con lo cual, el que no tiene trabajo en la Argentina porque la Argentina le robó el trabajo, necesita de un Estado poderoso con un gobierno nacionalista que genere las condiciones de empleo y le enseñe a trabajar. Cuando vos le das un subsidio a alguien y no le pedís a cambio la reciprocidad del trabajo, está generando un vago, un subversivo y un terrorista, porque en su mente existe la posibilidad de vivir y trabajar, y eso es subvertir la sociedad. Bueno, estoy muy de acuerdo en muchos conceptos, pero esto de decirle subversivo, terrorista a alguien que cobra un plan me parece una exageración, Santiago. Cambiás el argumento, el terrorista es el chino Navarro, Pérsico y Grabois. La gente que va a cobrar el plan y le roban la plata y le dicen te vamos a pagar 5 pero te van a quedar 4, esas personas son víctimas de estos estafadores terroristas. Entonces, lo que no hay que confundir es quiénes son los jefes de estas organizaciones subversivas y terroristas y quiénes son sus víctimas. Sí, yo, a ver, estoy de acuerdo con que hay que trabajar y superar, ¿no?, la cultura del plan social y trabajar camino hacia una contraprestación y un trabajo real y después empleo hacia el sector, permíteme, Santiago. Pero te quería recordar, por ejemplo, que el potenciar trabajo sí tiene una contraprestación con la participación en proyectos socioproductivos y después cuando hablamos de terroristas, me parece que los terroristas en este país son Mañeto, Mazot, el dueño de Ledesma, no Grabois, que es un pobre pibe que habla de más, me parece. Ahí te equivocás. Si vos crees que uno es inocente y el otro es culpable, no entendiste nada. Son la misma mierda. ¿Quién es inocente? La misma mierda que Mañeto. Son la misma bosta. Entonces, no es que uno es víctima y el otro es... Sí, por supuesto, estoy convencido. Yo no creo que Grabois haya mandado a torturar a alguien y se haya quedado con su presa. Eso lo hace ser un terrorista, un subversivo. Grabois se queda con el dinero de los pobres. Y eso es tan delictivo como cualquier otro delito contra el Estado. Con lo cual, para mí son la misma mierda. Y obviamente Mañeto se quedó con papel prensa en la sala de tortura y eso claramente no lo hizo Grabois. Ahora, que Grabois se quiere quedar con tierra que no le pertenece, también está claro. Sí, no, para mí no está igual de claro, pero acepto, ¿no?, que podamos pensar diferente en esto, Santiago. Nos quedan 2 minutos antes del cierre del programa. Te quería dar un tiempo para si querés hacer alguna síntesis en relación a este proyecto que vos tenés de trabajar hacia una Argentina no con un modelo republicano, sino confederal, que pocas veces he escuchado algo así que me parece que estaría bueno que lo refresques y lo sintetices una vez más. ¿Cómo no? La base de la confederación es devolverle, como dice esta constitución vigente, volver a los pactos preexistentes, y los pactos preexistentes eran entre las provincias preexistentes de la propia nación y a la organización de la constitución de 1853, con lo cual volver al Estado compuesto por los estados provinciales y sus pactos preexistentes nos permite devolverles la renta de la administración de sus recursos, sus negocios y su destino, y esto hace que la nación argentina cobre una nueva dimensión, eliminando el poder judicial y transformándolo en un servicio del Estado, dejando solo 2 poderes, el poder ejecutivo, que vuelve a ser elegido por colegio electoral de manera indirecta por las provincias, que todas valen una, no hay diferencias ni asimetrías por población o territorio. Se elige el presidente del colegio electoral, y ese colegio electoral no se disuelve hasta el fin del mandato del presidente, porque tiene facultades de destitución del presidente por actos inmorales o de traición a la patria. Bien. El poder legislativo deja de tener Senado, porque ya no existe el unitarismo porteño que obliga a las provincias a tener delegados frente al poder central, porque están gobernando las provincias, con lo cual solo existe el Congreso unicameral, que sería la legislatura confederal, que tiene únicamente los representantes del pueblo. Bien. Al existir la coparticipación invertida, el fin de los 3 poderes, la división de 2 poderes donde el Ejecutivo únicamente cumple el rol de administración temporal del Estado, y el poder radica en las provincias, estaríamos entrando finalmente, al fin, en la teoría del éxito de la patria,
donde muchas generaciones que hoy no sienten la Argentina y piensan que la única salida es Ezeiza, podrían conocer la Argentina exitosa, la que en términos futboleros gana partidos y sale campeón, y eso le da la gran posibilidad a la Argentina de mirar un futuro que hoy no tiene. Estamos en el final del recorrido de la República, esto está acabado y terminado, estamos en la etapa donde nos quieren partir y repartir, como diría el rabino Berman, y donde nos quieren saquear territorialmente, culturalmente, moralmente, religiosamente, y ponernos de supermercado del mundo para saquear nuestros recursos naturales. Estamos indefensos y es tiempo de resistir, insistir y persistir y pensar la Argentina que pueda sobrevivir a este ataque criminal, que hoy, entre otras cosas, cuenta con el ataque geopolítico ordenado por Inglaterra y ejecutado por Chile, la presión del Uruguay, con un gobierno cipayo y colonial, y obviamente la presencia de Bolsonaro. Bien. Necesitamos unidad del pueblo argentino y necesitamos una herramienta de independencia que se llama Confederación Argentina. Clarísimo, Santiago, muchísimas gracias por este tiempo y esta charla. Los mejores deseos para el domingo 12 de septiembre. Igual, compañero, y quédese tranquilo que la subversión no está en la gente ni en el pueblo, sino en los dirigentes corruptos que conducen esas organizaciones. Y en los empresarios. No siempre, el empresario pyme es patriota y criollo, vos te podés No, yo, Mañoto, Mazot y el dueño de Ledesma, que ahora se me chinfló el... Bueno, de todos modos, Santiago, te tengo que despedir porque estamos sobre el final del programa, así que agradecerte y un fuerte abrazo. Fuerte abrazo, y si somos gobierno, Clarín desaparece. Fuerte abrazo. Bien, hasta luego, nos vemos.